para que no puedas decir, ya las conocía, ni las habías oído, ni sabido, ni antes había sido abierto tu oído, porque yo sé lo muy desleal que eres, y que te llaman rebelde desde el vientre materno. Por mi nombre aplazo mi ira, y por mi honor me contengo contra ti, para no exterminarte. Mira que te he acrisolado, pero no como a la plata, te he probado en el crisol de la aflicción. Por mí lo hago, pues ¿cómo voy a dejar que me profanen? Mi gloria no se la daré a otro. Escúchame, Jacob e Israel, a quien llamé. Yo soy, yo soy el primero y soy también el último. Mi mano fundó la tierra, mi diestra extendió los cielos. Cuando yo los llamo, se presentan a una. Reunidos todos vosotros y escuchad. ¿Quién de ellos anunció esto? El Señor lo ama y cumplirá su voluntad contra Babilonia y contra la estirpe de los caldeos. Yo soy quien ha hablado y quien lo ha llamado, lo ha hecho venir y tener éxito en su camino. Acercaos a mí, escuchad esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Antes de que sucedieran las cosas, allí estaba yo. Y ahora el Señor Dios me envía con su espíritu. Esta es palabra de Dios que viene del profeta Isaías. Pues en esta palabra del Espíritu Santo nos va guiando, nos va adentrando ya en esta reflexión. Eh, Como muchos de ustedes saben, yo no escojo las palabras, siempre confío en que el Espíritu nos lleva a una palabra que nos pueda iluminar y guiar como siempre hace la palabra. Hablar de caminar en obediencia es algo que está en contra de la naturaleza humana caída. Nosotros por naturaleza humana somos desobedientes. Ustedes saben muy bien que a un niño es, eh, no hay que enseñarle a desobedecer, no hay que enseñarle a hacer cosas malas a un niño, pero sí hay que enseñarle a obedecer y a hacer cosas buenas, a hacer cosas correctas, a no romper las cosas, a no hacer daños, a decir la verdad, a estar, todo eso hay que enseñárselo a un niño. Y cuando usted observa su vida, se da cuenta la tendencia tan grande que tiene a desobedecer en todo, en todo. Y esto está en nosotros. Tratar de quitar eso de nuestra naturaleza es como quitarle las rayas al tigre, como dice el dicho. Eh, pero sucede que cuando nosotros somos bautizados, se nos da el Espíritu de Dios. Y al darnos el Espíritu de Dios, al recibirlo, nosotros ya no somos criaturas comunes, a pesar de todavía mantener nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza material humana. eh, Sin embargo, el Espíritu de Dios nos guía y nos da la fuerza para sujetar la naturaleza desobediente al Espíritu. Y tenemos que entender que nosotros tenemos una lucha muy grande. San Pablo habla de que parece que la carne peleara contra el espíritu, eh, porque así es y todos lo sabemos. El mal que no queremos hacer es el mal que terminamos haciendo, dice el apóstol. Vale la pena recalcarlo en un día como este, donde celebramos su vida. Y también entender que si conocemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces no debemos temer el poder sujetar esta desobediencia natural en nosotros a la obediencia del Espíritu Santo. Esa es nuestra tarea, es nuestra más grande labor como cristianos, porque para poder pasar el grado de esta vida temporal,
necesitamos nosotros aprender a dejar que el Espíritu sea el que guíe nuestra vida y no nuestros instintos carnales. San Pablo también explica que la carne tiende hacia lo que es pecado y el espíritu hacia lo que es de Dios. Eh, y esto está claro en nuestra naturaleza, siendo la misma persona, pero teniendo esas naturalezas de una espiritual y otra carnal. Em, entonces, eh, en la iglesia encontramos este fenómeno. Ustedes se dan cuenta que cuando Jesús instituye la iglesia, él comienza por caminar hacia San Juan Bautista y permite ser bautizado cuando él no necesita ser bautizado. San Juan Bautista se asombra y le dice que no, que él no va a hacer eso, pero Jesús le explica, así debes hacerlo, así tiene que ser. Y bueno, lo hace y Jesús se somete a todo eso. De ahí se va al desierto y es tentado. También se somete a eso y nos enseña la acción de Satanás contra el hombre, porque él vive esas tentaciones no en su divinidad, sino en su humanidad, porque el diablo sabía que él tenía hambre y sed cuando se le aparece, después de 40 días en el desierto, y le estaba tentando su humanidad. Él sabía que Dios se había hecho perfectamente hombre, o sea, perfectamente imperfecto, y sabía que tenía sed, que tenía hambre, y por eso lo tienta. Entonces, Jesús entra en nuestra vida y comienza a instituir la iglesia, eh, construyéndola con seres humanos imperfectos, los 12 apóstoles, que escoge uno a uno, él mismo los escoge. Y además que estaban escogidos desde siempre, porque esta es la obra más extraordinaria, la obra de la redención. Y todo estaba escrito, todo. Y entre ellos estaba Judas Iscariote. Es la bandera de la desobediencia en la iglesia, desde el principio, plantada en los primeros hombres, en los primeros apóstoles. Está la bandera de la desobediencia, izada por la desobediencia de Judas. Y esto es una enseñanza muy importante, de que en la iglesia siempre tenemos la cizaña, la mala hierba, enredada entre la buena hierba. Y solo los ángeles de Dios pueden llegar a separar eso un día, separar la hierba mala que el Señor dice que se acumulará y se le prenderá fuego. Y la buena, que es la que da el fruto y da esa gracia de vida eterna, porque se une a Dios en la persona de Jesucristo, se convierte en una. Esto es importante entenderlo para donde yo voy. Vivimos hoy algo que no es nada diferente a lo que se ha vivido a través de toda la historia del cristianismo y aún en el judaísmo vemos lo mismo. En el cristianismo, en lo que se respecta a la desobediencia, eh, pues la historia es larga. Ustedes saben que como comenzamos con el mismo Judas Iscariote, eh, continúa la historia después de Judas, continúa ese Judas apareciendo a través de los siglos. El Judas que se multiplica, que aparece, y llegamos a hoy, estamos aquí hoy. ¿Qué sucede en nuestra vida católica hoy? Pues lo mismo, tenemos a Judas en la iglesia. Ustedes saben que es muy común y especialmente hoy eh, escuchar todos estos escándalos que hay con el clero, con los religiosos y religiosas, con los laicos mismos. Escándalos que nos dejan totalmente ensimismados, escandalizados, tristes, y no porque nosotros seamos inocentes, porque cada uno de nosotros tenemos el potencial para cometer cualquier tipo de barbaridad, cualquier tipo de pecado espantoso. Somos pecadores todos. O sea que uno no puede escandalizarse de a mucho
por los pecados que comete un sacerdote, una monja, un religioso, un laico, pero sí tenemos que concientizarnos de las responsabilidades que tenemos cada uno. Cuando usted lee las instrucciones que San Pablo da para los presbíteros y cómo los deben escoger, usted se da cuenta de todas las estipulaciones que él tiene para eso y la, la responsabilidad tan grande que tiene un sacerdote, un religioso, una religiosa, un laico líder de ser testimonio y de mantenerse firme en su fe y de ser un ejemplo para todos. Pero estamos en una carne pecadora y somos pecadores y no todo el mundo se da cuenta de lo exigente que es la preparación para ser obediente, para ser fiel, lo exigente que es dependiendo del rango en que nos encontremos dentro de la iglesia. Si yo soy sacerdote, tengo la máxima exigencia puesta sobre mí. Por eso un seminarista estudia muchos años. 8 años normalmente, otros, yo conozco instituciones de la iglesia que tienen hasta 14 años de formación de sus religiosos o miembros de la institución. Sobre todo instituciones que son contemporáneas, son de estos tiempos. Y encontramos que esa preparación siempre es para enseñarle a ese seminarista a pensarlo muy bien, a prepararse muy bien para lo que va a hacer. Ustedes se dan cuenta de cosas muy torpes que hay, que a veces de pronto aparece un sacerdote que lleva varios años diciendo, me voy, dejo mi sacerdocio porque me siento solo, o porque me voy a casar con una mujer, o porque se definió como homosexual y entonces se va a casar con un hombre, como pasó hace poco en Roma con un sacerdote que pertenecía incluso al Vaticano. Y hay cosas así absurdas que aparecen y uno se pregunta, pero estos y el tiempo de seminario, todos esos años, no fue para prepararse, para ver si tenían la capacidad de ser célibes, de casarse con Jesucristo y tener a Dios como compañía. Es que la soledad de la que hablamos los seres humanos es la falta de afecto físico. Si uno se ordena como sacerdote, renunció a eso, porque precisamente el voto de castidad, ¿qué quiere decir? Que uno renuncia al afecto humano y toma el afecto divino, el afecto del divino pastor, del divino Señor, de Jesucristo. ¿Y cómo va a tener soledad si tiene vocación de verdad? Obviamente que si se siente solo porque no tiene a Cristo en el corazón, nunca lo tuvo, y de ahí viene su soledad. Entonces, esos brotes de desobediencia que vemos tan comunes, especialmente hoy, donde vemos tantos escándalos espantosos de la pedofilia, de la pederastría, los homosexualismo en el clero, lesbianismo en las monjas, el amor por el dinero desordenado de tanto laico que se inventa tanto apostolado y ministerio en nombre de Dios en la iglesia para enriquecerse o para vivir, eh, hacer de la iglesia un empleo, una corporación, algo que ellos explotan para su vida personal. Hay tanto de eso, hay mucho de eso, y es de toda la vida, ¿no? A los fariseos se les acusaba de ser enamorados también del poder, del dinero. Ustedes pueden ver en la historia sagrada cómo ellos cortejaban a los romanos e incluso tenían relaciones comerciales con ellos en muchas áreas. Eh, por eso, eh, cuando hablamos de la desobediencia, encontramos también un fenómeno grande, especialmente hoy, con el Papa Francisco, que es la apostasía. Por alguna razón, especialmente en Latinoamérica, especialmente en el continente americano, en general, más que todo Estados Unidos hasta Patagonia, eh, hay una rebelión contra el Santo Padre Francisco, no lo quieren, hay muchos movimientos contra él,
le inventan toda clase de noticias falsas. La mayoría de las noticias sobre el Papa Francisco le toca uno borrarlas porque vienen de fuentes totalmente falsas, o sea, son inventadas. Eh, y transgiversan todo lo que él dice eh, y con un odio increíble. Además se creen más santos que él, se creen mejores que él, se creen que son mejores católicos que todos los demás. Es un fenómeno porque es un espíritu, solo que ellos no saben que es un espíritu. Y si uno se los dice, no lo oyen, porque ese espíritu no dejan que oigan eso. Sí, aquí en Colombia, por ejemplo, hay grupos de personas que están dedicadas específicamente a perseguir el Santo Padre. Había incluso una estación de televisión que se llama Teleamiga, algo así creo, a personas que yo conocí personalmente cuando iniciaron ese apostolado y eran gente muy valiosa, con muy buenas intenciones, muy buenos apóstoles, pero se les olvidó que estaban peleando contra el diablo y el diablo se la ganó, se las ganó y se los llevó, los hechizó, los sedujo, su intelecto, su inteligencia, porque son gente inteligente a nivel humano, ¿no? Académicamente, estructurados, formados, y esa es la presa más grande para el diablo. El diablo, a través de un demonio de ciencia, se toma la inteligencia de un hombre y le trastorna todo su conocimiento, lo voltea contra Dios, pero lo hace aparecer como de Dios. Y esto es lo más increíble que sucede con tanta tristeza hoy en esa desobediencia contra el Santo Padre, que al final es desobediencia contra la iglesia, porque sabemos que si estamos hablando de ser buenos católicos, tenemos que observar las leyes de la iglesia y el derecho canónico dice que toda persona que niega la, la jerarquía del Santo Padre y no lo reconoce como papa y se va contra él y encima de todo declara que es un falso papa, esa persona queda por ley canónica excomulgada, no puede comulgar. Estos no lo aceptan y yo sé que comulgan. Yo he visto algunos comulgando eh, porque no saben, pero como es ante Dios que tienen que rendir cuentas, era ante Dios que no podían comulgar, pero lo han hecho. Y esto es muy triste porque son tantos los que son así y tanta gente que vive en esa desobediencia. A mí me duelen mucho ellos porque sé en el peligro en que están, porque si se mueren así y no se arrepienten, se condenan y esto les suena como imposible a ellos. No lo entienden. Y es la verdad. Y yo lo sé. Yo lo sé porque yo lo sé. Yo he visto a través del velo de este mundo al otro. Y conozco la naturaleza del diablo y sé cómo funciona él. Y sé que esta gente que está en apostasía persiguiendo al Santo Padre Francisco, que en sí es persiguiendo a la iglesia. Ellos piensan que no, porque como les dije, piensan que son mejores católicos que el resto de nosotros, hasta más santos se creen, más estrictos, más obedientes, y pues ese demonio no los deja ver la verdad. Hay que lloro todos los días por ellos, por toda esa gente, son muchos, especialmente en Latinoamérica, y este Monseñor Vigano de Italia, que pues es un mafioso, un hombre que pertenecía a un círculo criminal del Vaticano, y cuando llegó el Papa Francisco le quitó el poder, ya no siguió en el cuerpo diplomático como estaba antes, que estuvo de nuncio en Washington muchos años y allí armó una red poderosa con blancos supremacistas del clero católico. eh, y así hay muchos fenómenos de este tipo de gente, ¿no? Que está en la iglesia y que está en desobediencia y que el diablo los tiene seducidos y encadenados y que los lleva directo para el abismo y no saben, no se dan cuenta. Pero como es el pago que uno paga, que uno aporta por la soberbia, sí, la mayoría de esta gente es gente inteligente, inteligencia humana, ¿no? La inteligencia que se desarrolla en la universidad y en los estudios humanos, y esta gente termina engañándose a sí misma con sus propios conocimientos humanos. Y de repente la Biblia y todas las cosas de la iglesia las leen igual que leen todos los tratados que aprendieron en la universidad. Creen que es lo mismo, no,
diferencia. Usted los ve, son bibliólogos, son biblistas, no sé cómo se dice exactamente, pero son expertos en la Biblia, pero expertos en leerla, no son expertos en conocerla, porque como no tienen el espíritu del amor de Dios, no pueden tener una exégesis clara de la Biblia. Se la saben y comparan y toman fechas y eventos y de eso sacan conclusiones. Y basta con verlos para uno saber que están engañados por su forma de ser, la forma de expresarse, el tono de su voz. Se sabe que eso no viene de Dios, que no tiene el Espíritu de Dios y que esa palabra que tanto parece conocer intelectualmente, nunca la han conocido. Jamás han saboreado la palabra de Dios, no la han saboreado, nunca se han entrado a ella, porque es solo su intelecto el que ha navegado por entre esas escrituras y se las saben de memoria. Ustedes ven tanto pastorcito de las sectas cristianas que se saben la Biblia de memoria, pero no tienen corazón en ella porque van detrás del dinero, detrás de sus vicios, de sus cosas horribles. Y la palabra no tiene vida, no tiene espíritu. Es igual que Satanás tentando a Jesús en el desierto. Ustedes saben que Satanás está diciendo, está escrito, y le cita la Biblia. Cuando Satanás habla con la palabra de Dios, esa palabra no tiene espíritu de amor, porque venía de la boca del diablo. Y esto es lo que sucede con toda esta gente. Se sabe en la Biblia de memoria. Entonces aquellos que tan solo son intelectuales, católicos incautos, ingenuos, se deslumbran con el conocimiento de aquellos que saben tanto de la Biblia supuestamente y que toman tantas deducciones de lo que leen de la Biblia porque lo leen con su intelecto, lo leen con su inteligencia humana, pero que nunca han entrado al Espíritu. Y yo lo sé porque es que la voz de que viene del Espíritu suena a Espíritu, viene del Espíritu, tiene amor, tiene a Dios, tiene obediencia, tiene obediencia. El que, mire, usted cuando ve a un sacerdote que no está encardinado en sus diócesis, que anda suelto por ahí y que tiene como excusa que es que no me quieren, que es que me persiguen porque digo la verdad, eso es mentiras todo. Esos sacerdotes desobedientes, usted no les puede tocar ni la ropa porque andan podridos, por lindo que hablen, por hermosas que sean sus misas de sanación y liberación y quién sabe cuánta gente se sana y todo, que el diablo también hace milagros. Cuántas cosas buenas suceden con ellos, pero si un sacerdote no está en obediencia a la iglesia, no le toquen ni la ropa. Lo mismo un laico que esté ejerciendo funciones de sacerdote. ¿Cuántos laicos hay con ministerios que le pertenecen al sacerdocio y ellos los ejercen como nada? Y lo que dicen es que como no hay sacerdotes que lo hagan, por eso nosotros lo hacemos, para ayudarle a los pobrecitos que andan por ahí posesos y todo. Y eso existe también. A esos tampoco les pueden tocar ni la ropa, porque están en total desobediencia y ahí está el diablo. Ahí está, porque él se viste de ángel de luz y por eso tienen tantos carismas estos desobedientes. Y mire usted, cuando usted entra a internet, a ver sacerdotes desobedientes, laicos desobedientes, tienen millones de seguidores, porque es que la desobediencia es muy abundante en el hombre. Ya lo dije porque cuando comenzamos, porque viene el pecado original, porque la desobediencia es parte de nuestra naturaleza caída y hay cierto placer en el hombre como un instinto de autodestrucción en el cual se unen. Miren hoy, por ejemplo, es un día en que celebran el día del LGTB y está toda esta gente depravada, gente con semejantes vicios tan horribles de la impureza sexual más espantosa y se unen todos bajo una bandera creyendo de que porque son muchos está bien lo que hacen. Lo que está mal, aunque lo hagan todos, estará mal. Lo que está bien, aunque no lo haga nadie, siempre estará bien, dijo un papa, creo Pío X. Esto es algo muy, muy lindo y muy importante tenerlo claro. Lo que está mal, aunque todos lo hagan, seguirá siendo mal. Lo que está bien, aunque nadie lo haga, es lo que está bien. Y por eso esta masa de depravados sexuales que andan con sus banderas por ahí,
son depravados, quieran o no lo quieran, y si no cambian se van a condenar. Y hay mucha gente que grita por eso y ataca a la iglesia y se van. Está escrito, esto no me lo inventé yo. Yo cuando leo las escrituras las leo como están escritas y no las acomodo al mundo de hoy, no las acomodo al mundo moderno. Entonces la palabra cambió porque estamos en otro tiempo. Eso es mentiras. Dios condena la impureza sexual. Todo lo que son depravaciones sexuales, impureza, degeneración, actos que no son naturales, son demoníacos y Dios los castiga. Y la persona que termine así su vida se va al abismo. Esto tenga la seguridad. Y hay mucho cura que se ofende porque son homosexuales y están pretendiendo que en la iglesia van a aceptar el homosexualismo a la larga y monjas lesbianas que creen que las van a aceptar así. Eso no es verdad. Y esto, miren, nosotros no acusamos al pecador, porque el homosexual es un ser humano y se puede convertir. Cualquier persona que tenga esas tendencias puede cambiar y puede dejar de tener esas tendencias o puede dejar de ejecutar esas tendencias, de materializarlas, de actuar sobre ellas y convertirse en una persona muy buena. Yo conozco gente que tiene tendencias lesbianas, homosexuales y que no actúan sobre eso, andan en castidad y nunca más pecaron con eso. Pero la tendencia no se detuvo, ahí está, todavía la tienen, pero no actúan sobre ella porque saben que no deben. Hay gente que son cleptómanos que sin querer empiezan a robar y cuando entran en conciencia saben que no pueden hacer eso y no roban aunque por dentro están que se mueren por robar. Y hay también gente que tiene la tendencia de mentir y un día entra en conciencia y deja de mentir y siempre tiene esos deseos de mentir, pero ya deja de mentir porque se convierte el corazón. Entonces, cuando hablamos de la impureza sexual, estamos hablando de un pecador y lo que estamos denunciando es el pecado, el homosexualismo, el lesbianismo. Eso es lo que denunciamos, esos son demonios. El lesbianismo es un demonio, el homosexualismo es un demonio y se convierten en legiones. Y todos sus vicios son demonios, toda la impureza sexual, que es animal, que no es natural, que no es lo que Dios creó. La sexualidad se creó solo para el matrimonio, para procrear, y es entre hombre y mujer, después de ser consagrados en la iglesia bajo el sacramento del matrimonio. Es de la única manera que puede existir sexualidad. De lo contrario, no se puede. Entonces, bueno, en el mundo en que vivimos hoy, es un escándalo ser honesto. Ustedes se dan cuenta todas estas ideologías de hoy. En el comunismo, por ejemplo, lo más común de la ideología del comunismo es ser ladrón, ser corrupto, pero ellos predican ser honesto y combatir la corrupción. Cada que usted ve un gobierno comunista, lo único que ve fue los desfalcos tan espantosos que le hicieron al pueblo y a los cargos políticos que ocuparon. Aquí en Colombia, todos los comunistas que han estado en el poder están con toda clase de demandas y se han robado fortunas increíbles. Con esto no digo que otros gobiernos de otras corrientes políticas no han robado. El político común en Latinoamérica en particular es ladrón. O sea, ahora han habido políticos muy buenos y muy honrados y también los hay. Pero es muy común que las personas justifiquen sus vicios y sus malas tendencias cobijadas en ideologías, en filosofías y en tendencias de cualquier naturaleza que cubran el pecado, pero el pecado no deja de ser pecado. Por eso ese Papa decía, lo que es malo, aunque todos lo hagan, sigue siendo malo. Por eso estos desfiles que hay de depravación por ahí, como hoy que se celebra toda esa depravación, es malo y seguirá siendo malo y nunca va a cambiar. Y no podemos tener miedo de denunciarlo. No hay que tener miedo. Hay que decir la verdad tal como es. Hay mucha gente, sacerdotes, que tienen miedo de hablar así desde el púlpito, porque tienen miedo que el obispo mismo los persiga o que la gente se les vaya de su parroquia o que se les venga encima la policía o quién sabe cuántas cosas llegan a intimidar el evangelio.
Y miren ustedes, cuando usted lee los Hechos de los Apóstoles, para que se dé cuenta las palizas que se ganó San Pablo, hablando de él en este día tan especial en la que la iglesia lo celebra, las palizas que se ganó, apedreadas, que lo dejaron tirado fuera de una ciudad por muerto, y luego se levantó, pues obviamente él tenía una unción inmensa de Dios y no lo mataron, lo habían dado por muerto, tenía que estar muy golpeado para que lo dieran de muerto, y así le pasó muchas veces por predicar la verdad. Nunca se detuvo a decir lo que tenía que decir. Y por eso su palabra la leemos hoy todavía 2020 años después. Esto es la verdad ya no muere, se mantiene para siempre. Y esto es lo que debemos hacer nosotros. Somos mensajeros de la verdad, no de la política. Nosotros no nos acomodamos con la palabra de Dios a los eventos del mundo. No, nosotros jamás negociaremos el Evangelio si queremos vivir en obediencia a Dios. Por eso es tan importante tener esta claridad. O soy o no soy. O soy de Dios o del diablo. En la mitad no puede vivir nadie. Por eso la palabra dice que Dios vomita el tibio de su boca. Porque el tibio pretende ser bueno y malo a la vez, de acuerdo a su conveniencia. De eso hay mucho, y sobre todo en nuestra iglesia católica de hoy. Usted ve cuánto político hay por ahí que es católico supuestamente y va a misa con su esposa y sus hijos y luego vota por el aborto y vota por el homosexualismo y vota por la eutanasia y quién sabe cuántas otras barbaridades, ideologías de género. Y todo eso lo apoya y es católico. Y va a la iglesia, íntimo de los curas y ayuda a las parroquias y lo aceptan y le dan comunión y lo confiesan, le perdonan y le ayudan porque aunque no va a cambiar y no va a dejar de hacer el mal que está haciendo. Porque también hay curas pervertidos, políticos, hay curas comunistas que son escándalo, porque esos son desobedientes. Y uno no puede seguir ideologías políticas que van contra Dios, contra la vida, contra todos los principios de nuestra fe. Eso que a quién creen que están engañando. Sí, yo siempre los denuncio por toda parte con nombre propio cuando tengo que hacerlo, porque es que tenemos que desenmascarar toda esta ignominia, toda esta corrupción que hay dentro de nuestra iglesia, porque las personas del mundo en el mundo están y uno no puede exigirles nada más que lo que son, eso es lo que son, lo que decidieron ser, lo que quieren ser, pero las personas que pretenden ser de Dios y levantan la mano en misa de domingo para profesar su fe y luego los ve uno caminando con el diablo afuera, pues a esos hay que denunciarlos, porque eso es un escándalo. Y como dice la palabra, hay de los que crean escándalos, hay de ellos. Más valdría que se amarren una piedra al cuello y se tiren al mar. Les va mejor así. Y es que, entonces, para resumir, en estos tiempos que estamos viviendo con semejante prueba tan grande como la pandemia, eso quiere decir lo siguiente: hay un ángel de la muerte vagando por las calles y a veces se entra a las casas, que se llama corona. Eh, es un tiempo para estar en gracia de Dios. Estar en pecado mortal hoy, si usted es un curita homosexual y anda por ahí haciendo tonterías, este no es el tiempo para eso, conviértase. Si usted es una monjita lesbiana, si usted es un laico que anda con doble vida por ahí, con un pie con Dios y otro con el diablo, ¡ja! Póngase el cinturón de seguridad porque se le puede entrar la muerte, se le puede entrar y si usted se muere así, no le recomiendo estar así, no se lo recomiendo. Yo he visto para dónde se va la gente así. Yo lo he visto con mis propios ojos y por eso no tengo miedo en exhortar como yo exhorto, porque es que hay de mí si no lo hago. ¿Por qué creen que el Señor me llevó y me trajo? Me llevó a mostrarme que estaba condenado y luego me dio la oportunidad de vivir esta nueva etapa de mi vida donde me envió a hablarles a ustedes.
Vine a contarles lo que yo he visto y a contarles lo que yo sé. Y lo que yo sé no contradice la palabra que nos enseña la iglesia, porque estoy hablando de lo que es nuestro evangelio. No, ni una palabra de lo que he dicho no está escrita toda. Esto todo que yo he dicho está condenado por Jesús mismo. Está condenado en una forma específica, clara, está escrito. Entonces estamos hablando la verdad. Si usted quiere vivir una mentira, si usted quiere ser del diablo, si usted quiere creer que por ser cura, por ser monja, por ser laico líder, puede vivir en pecado y no le va a pasar nada y haciendo escándalo y pervirtiendo a otros, se va a condenar. Tenga la seguridad de eso. Ahora, esta vida es muy corta, muy corta. En cualquier momento se termina. Miren cuánta gente está muriendo. Vean las estadísticas para que se dé cuenta la cantidad de muertos que hay todos los días por esta pandemia. Son cientos de muertos por toda parte. Solo mire los muertos que hay en Estados Unidos, en Brasil, en Perú, en México. Aquí en Colombia está empezando a caminar hacia arriba todos esos números porque llevamos más de 3 meses de cuarentenas y ahora que la gente comienza a salir, pues hay más contaminación y más muerte. Por eso nos damos cuenta que la pandemia no se ha ido, que no ha terminado, que sigue circulando y que debemos tener cuidado con nuestra vida, no porque le vamos a tener miedo a la muerte, sino porque le vamos a tener miedo al pecado. A eso es lo que tenemos que tener miedo, porque la muerte de este cuerpo va a suceder en cualquier momento, cuando Dios quiera, pero el alma, esa es la que tenemos que cuidar. Y de esa estamos hablando. Toda esta charla, toda esta reflexión tiene que ver con nuestra alma, porque es la que trasciende esta vida. Y hay que cuidarla, hay que alimentarla, hay que protegerla, hay que fortalecerla para que podamos volar hacia Dios al final de esta vida. ¿Qué tal que quedemos arrastrándonos aquí en esta tierra sin tener quien nos oiga ni quien nos vea, como hay tantas almas que quedaron así, porque no entendieron, no quisieron oír, no quisieron entender y se revolcaron en el pecado? Eso es lo que pasa. Pues que Dios no permita que ninguno de los que están acá con nosotros, unidos en esta reflexión virtual, vaya a caer en esas cosas. Y si usted está en pecado mortal, arrepiéntase hoy mismo, arrodíllese ahí donde está, pídale perdón a Dios y cuando tenga la oportunidad vaya a confesarse. Miren que la iglesia tiene una indulgencia especial para este tiempo de pandemia que el Papa nos dio, que es si usted está en un lugar donde las iglesias están cerradas y no tiene acceso a los sacramentos, usted puede hacer un acto de contrición perfecto ahí donde está, arrepentirse, pedirle perdón a Dios y si usted se muere, se salva, no se condena, porque usted hizo un acto de contrición perfecto y como no puede confesarse porque las iglesias están cerradas, la iglesia que tiene el poder de atar y desatar nos dio la gracia de podernos arrepentir y eso quedan nuestros pecados perdonados. Esto tiene que, pero con la condición de que inmediatamente se abran las iglesias, tiene que correr a confesarse. Pero si se llegara a morir antes de eso, tiene la bendición de la iglesia de que si se arrepintió de verdad, queda como confesado. Esto es algo importante de entender. Y mírenlo usted en las páginas del Vaticano para que revise esta información que le doy. Ahora, de todas maneras, aunque las iglesias estén abiertas, si usted puede ir a confesarse, si usted no se arrepiente bien, si usted no tiene un acto de contrición perfecta, esa confesión no le sirve de nada, porque si se muere así, igual en problemas estará, porque uno tiene que arrepentirse de verdad y además estar seguro de que no quiere cometer esos pecados más. Ya, si lo tumba el diablo más adelante, pues es otra cosa, porque somos pecadores, pero que la intención sea no volver a caer, que la intención sea renunciar de verdad a esos pecados, eso es lo que cuenta ante Dios. La intención, la verdadera intención, es importante. Pero le recomiendo, si está en pecado mortal, ojo, no se vaya a morir así, no se vaya a morir así. Y estamos en mucho peligro porque usted no sabe cómo se va a desenvolver todo este problema en que estamos. ¿Quién va a poder decir que sabe? No sabemos esto a dónde nos va a llevar
qué va a suceder, cómo se va a desarrollar. Hay que estar alertas, hay que estar atentos, preparados para todas las eventualidades. Pues voy a terminar con una lectura de la palabra y les leo del Evangelio de San Mateo. En el capítulo 19, desde el versículo 28. Y dice así, Jesús les respondió, en verdad os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros, los que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre, o hijos o campos, por causa de mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Porque muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Pues esto qué lindo que es, porque el Espíritu Santo nos está mostrando lo que es una invitación a la vida eterna y de qué se trata. Y sabemos que cuando Él dice dejar padres, hermanos, campos, se trata de dejar los apegos, porque uno puede estar con la familia, pero no idolatrizarla como si fuera Dios. Y eso quiere decir dejarlos, porque Dios debe ser primero siempre. Dios debe ser Dios y es el único Dios. Y solo a Él adoraremos, solo a Él estaremos apegados, solo a Él perteneceremos. No perteneceremos a criaturas humanas, no adoraremos criaturas humanas, no adoraremos el mundo material, no nos apegaremos a nada material, para poder estar libres y tener vida eterna. Amén. Amén. Bueno, realmente, Marino, todo lo que hemos escuchado en esta tarde creo que ha sido muy, pero muy fructífero. Y vamos a comenzar entonces con las preguntas que nos han dejado los participantes. Vamos a la primera. Dice así, después de lo que recién nos comenta sobre la desobediencia en la actualidad, ¿qué debemos hacer los laicos cuando quienes se oponen al mismo Santo Padre son los consagrados y nos marcan errores? ¿Puede ser necesario hasta alejarse de esa parroquia para no exponerse a eso? Sí, cuando uno está en una parroquia donde el cura está en contra del Santo Padre y está en desobediencia a la jerarquía eclesiástica, como dije antes, no les toque ni la ropa, corra de esa parroquia, húyale y rece al Señor mucho por ese cura porque se puede condenar. O sea, aléjese de él, váyase lejos. Hay muchas parroquias, afortunadamente estamos en Latinoamérica y tenemos todavía la bendición de tener tantas opciones parroquiales. Pero un cura desobediente, un cura que está atacando al Santo Padre y persiguiéndolo, que se cree más santo que el Santo Padre y que se cree mejor que los demás, ese está mal. A ese no se le puede seguir, no se le puede escuchar. Ore mucho por él, que es una persona en mucho peligro. Donde se muera así, tremendo problema en el que queda. No se quede ahí. Vamos a la segunda. ¿Y qué consejos nos da en estos tiempos de confusión en los que se ve tanta división dentro de la jerarquía de la Iglesia, ya que se habla de una izquierda y una derecha dentro de la misma? Bueno, es muy sencillo. Yo hablaba de que el Papa, que creo que es el Papa Pío X, me perdonan si estoy equivocado, pero un Papa decía, aunque todos lo hagan, si está mal, no dejará de ser mal. Aunque ninguno lo haga, si está bien, siempre estará bien. Ahora, entonces, cuando aparecen gente en la iglesia, curas, religiosos, laicos, de izquierda, o sea, comunistas, de marxistas, de ideologías de izquierda, apareció el diablo. O sea, con esa gente no se metan, con ellos no estén de acuerdo en nada, porque uno no puede ser comunista y católico. Eso no existe, aunque pretendan
toda esa teología de la liberación no es más que una basura demoníaca que pretendió entrar el marxismo dentro de nuestra iglesia y lo que hizo fue daños increíbles en toda Latinoamérica, crímenes inmensos. Conozco curas aquí en Colombia que eran guerrilleros y pertenecían a esa teología, y así en Brasil y en muchos lugares de Centroamérica igual. O sea que no se deje engañar, no existen católicos de izquierda. Cuando usted oiga que un católico es de izquierda, oh, ore por él, aléjese de él. Muy bien. Vamos a la tercera. En su experiencia, ¿es una certeza para los católicos creer en los mensajes de Garabandal? ¿Está bien profundizar sobre ello? Sí, claro que sí, porque nosotros en el Concilio Vaticano II se abrió una página muy importante que fue que los laicos y los católicos en general podemos leer y estudiar revelaciones privadas. Eso no es pecado. Está autorizado por la iglesia. Ahora, lo que tenemos que tener cuidado es que no podemos tomar revelaciones privadas para seguirlas como si fueran doctrina católica, porque no lo son. Incluso las apariciones aprobadas por la iglesia no se consideran doctrina, pero se consideran veraces. Eso es lo que la iglesia dice. Es verdad que la Virgen apareció, o que apareció un ángel, o quien sea que haya aparecido. Y es verdad que todo lo que dijo ese ángel o la Virgen es de Dios. Eso es lo que certifican. Eh, pero en general, apariciones como Garabandal son dignas de estudiarlas, de investigarlas, y cada uno toma sus conclusiones personales y y la invierte dentro de su experiencia de Dios en una forma prudente, en una forma eh, coherente, ¿cierto? Sin fanatismos, sin creer que entonces el que no crea eso está mal o quién sabe cuántas cosas. No puede tratar de imponer lo revelado en estas revelaciones privadas que no están aprobadas como Garabandal y tratar de imponerlas en otras creencias y en otras formas de vida de otros católicos. Esto es algo muy personal, lo que uno adquiere de esas revelaciones y todo lo que la información que recibe. Vamos a una cuarta pregunta. En este momento de pandemia que estamos viviendo y debido a los cuidados que hay que tener respecto al contacto, ¿está bien recibir a Jesús en la mano? Porque también están circulando videos donde se exhorta a no hacerlo de este modo. Pues mire, hay algo que debemos tener muy claro, precisamente acabamos de hablar sobre la obediencia. Cuando las leyes de una ciudad, de un país, exigen que en la iglesia la Eucaristía no se pueda servir en la boca, sino en la mano por razones X, razones de salubridad o cualquiera que sea, y la iglesia decide que así debe ser entonces durante la pandemia y se le pide a los fieles que reciban la Eucaristía en la mano. Uno, al recibirla, no está cometiendo ningún pecado, ni ningún ultraje a la Eucaristía, porque voluntariamente no tomó esa decisión. Porque si fuera por uno, yo personalmente siempre recibo la Eucaristía en la boca y de rodillas, porque es la forma en que yo siento que la debo recibir. Además, la iglesia lo ha enseñado también así por mucho tiempo. Pero si la iglesia me pide que la reciba en la mano por razones de la pandemia y condiciones en las que se encuentra el mundo hoy, yo le obedezco a la iglesia y no estoy violando nada, y yo me aseguro de hacerlo con la más grande reverencia y cuidado. Pero si yo entonces eso lo convierto en un acto de fanatismo y de quién sabe cuánta clase de barbaridades por revelaciones privadas o por ideologías religiosas, y entonces me voy en contra de las instrucciones de la iglesia, pues peco más haciendo eso que recibiéndolo en la mano, porque es peor irse contra la iglesia y desobedecer las disciplinas litúrgicas simplemente por mis creencias personales
o por las influencias de otras personas que traen revelaciones privadas o quién sabe de dónde sacan esas cosas de que si las reciben a mano es un sacrilegio, ofendió a Dios, pecó o cometió un crimen grande, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso porque, como dicen los santos, el que obedece nunca se equivoca. O sea, cuando usted obedece, está al frente de Dios muy bien. El Señor jamás lo va a castigar a usted por haber obedecido a la iglesia, nunca. Muy bien. Vamos con la quinta pregunta. ¿Cuándo podemos creer que algo que soñamos puede ser un mensaje de Dios? Este participante nos cuenta que vio que la única forma de superar esta pandemia era consagrando el país al Sagrado Corazón. También podría ser necesario un exorcismo a un país. Eh, Cuando nosotros tenemos experiencias de esa naturaleza, donde incluso se dan instrucciones para que otros las sigan, se necesita dirección espiritual de un sacerdote de la iglesia muy obediente y muy espiritual, para que ese sacerdote le haga un seguimiento a lo que estamos recibiendo de Dios. Porque si es de Dios, va a continuar el Señor manifestándose, que Dios todo lo hace perfecto. Y si lo escoge uno como instrumento para llevarle a su pueblo mensajes e instrucciones de qué es lo que debía hacer en un momento determinado, en algún ciclo de esta vida, el Señor continuará instruyendo a esa persona y necesita ser dirigido por la iglesia. Uno nunca podría hacer eso solo, porque el diablo lo engaña. Uno no puede confiar en sí mismo. Entonces uno busca la dirección espiritual y ese director espiritual le hace un seguimiento y de ahí parten todas estas revelaciones. Bien, vamos con la sexta que está muy relacionada con la anterior y con la respuesta que usted nos acaba de dar. ¿Cómo podemos interpretar cuándo nos habla Dios y cuándo nos habla el demonio? Bueno, Dios nos habla a través de nuestra conciencia. La conciencia siempre nos inclina al bien, a hacer el bien, a obedecer, a ser honestos, a vivir en las virtudes, a vivir siempre en el camino de la luz, en obediencia a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios, a preceptos de la ley, a la doctrina que Dios nos ha dado en nuestra Iglesia Católica. Y si todo está dentro de eso, puede uno saber de que es Dios el que está manifestándose. Pero si esa voz o esa manifestación que hay en nuestro interior o en la forma que se manifieste, en alguna forma nos está inclinando a desobedecer lo que la iglesia nos enseña, el camino recto por donde debemos ir, lo que conocemos como nuestra doctrina, y de alguna forma nos lleva a desobedecer eso, a hacer otra cosa. Hoy es muy común hoy que aparezca mucho vidente falso y profeta falso, hablando de no obedecerle a los obispos, no obedecerle a los sacerdotes. Obviamente que uno no puede ir a obedecerle a un sacerdote que está contra el Papa, como lo acabo de decir ahora, porque ese sacerdote es un apóstata y uno no puede seguir la apostasía. A lo único que uno no puede obedecer a ningún sacerdote o obispo es a cometer un sacrilegio o a pecar, pero por lo demás no siempre debe estar en obediencia a la iglesia. Entonces así se distingue dependiendo de a dónde lo lleva esa voz. Ujú. Muy bien. Bueno, vamos con la séptima pregunta. ¿Qué podemos hacer cuando una comunidad ya se ha enfriado en su celo apostólico y no desea evangelizar? Bueno, normalmente el fuego del Espíritu Santo se apaga en la comunidad por el pecado. Muchas comunidades empiezan a ocuparse con las cosas del mundo, con el materialismo o con las cosas muy humanas de los placeres humanos y se empiezan a enfriar en el espíritu y pierden ese celo, pierden ese fuego.
Entonces, en ese caso, lo único que hay que hacer es llamarlos a la conversión, a la reflexión, al cambio de corazón, a revisarse, a revisar muy bien en qué andan, qué están haciendo y por qué se enfriaron. Alguien tiene que tomar el liderazgo. Hay que orar mucho y tomar un liderazgo para despertarlos. Se durmieron, el mundo los durmió. Es muy fácil caer en el mundo y apagar la llama del Espíritu Santo. Bien, vamos a la pregunta número 8. ¿Qué opinión tiene referente a los mensajes sobre los últimos tiempos que está dando el padre Michel Rodríguez, sacerdote canadiense? Bueno, yo conozco al padre Michel Rodríguez desde hace muchos años porque nos han invitado en varias oportunidades a congresos en California, en Toronto, en Winnipeg, Canadá. Él es canadiense y siempre él ha tenido sus mensajes. Desde hace 20 años que lo conozco. Siempre ha hablado de los finales de los tiempos. Em, yo personalmente nunca he estado atraído, inclinado a esos mensajes, porque nunca me ha interesado eso. Es decir, lo que yo leo en las escrituras sobre lo que Jesús nos reveló sobre el final del tiempo es suficiente para mí. No he tenido esa curiosidad. Ahora, yo he visto que el padre Rodríguez es un sacerdote bueno, sincero, es una persona que yo no le he visto cosas extrañas, en la liturgia la maneja con reverencia, pero decirles a ustedes que yo puedo certificar que los mensajes que él da son veraces o son para seguirlos, no podría hacer eso, porque yo no soy la persona indicada para certificar al Padre y confirmar sus mensajes. Eso es algo, como ya lo dije antes, que el Concilio Vaticano II nos dio la libertad de nosotros a nivel personal y bajo nuestra propia responsabilidad aceptar esos mensajes en el nivel que creamos. Eh, pues ore mucho y cuando lea, pídale al Señor que le dé luz, pero mensajes privados no necesariamente son para obedecerlos, ¿no? Pero sí, pues, ¿por qué no leerlos? Está bien. Yo lo que sé del Padre, por los tiempos que he estado cerca a Él, es que me parece que Él es un hombre bueno, que es un buen sacerdote en lo que se respecta a la liturgia y todo esto. Ahora ya los mensajes, eso es algo muy delicado y demasiado trascendental y puede afectar la vida de las personas y en eso yo ya no tengo autoridad, no podría decirlo. Bien, vamos con la última. Marino, ¿qué piensa del padre Leufeudo de Grupos Marianos que opinó en contra del Santo Padre? Pues mire, yo conozco al padre Leopedo también porque no sé si estoy correcta, pero es el padre de las capillas eucarísticas de Sí, adoración me dicen perpetua. que sí. Sí, 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 exactamente. Sí, Sí. porque yo he estado con él en Francia, incluso estuve en un congreso que su comunidad me invitó en la Basílica de Santa María Magdalena en San Maximán. Allá me invitó su comunidad y lo conocí y tuve un muy buen tiempo con él y su comunidad. Después me lo encontré en España, en Barcelona, y, y me parece que es un sacerdote muy santo, muy bueno, tiene un apostolado y su comunidad, que la conozco muy bien, es una comunidad extraordinaria. Ahora yo no sé de ese mensaje del que usted habla, no sé cuándo habló mal del Papa, no tengo ni idea de eso, no podría hablarles de eso. Lamento mucho que haya sido así. Yo no estoy de acuerdo con ningún sacerdote que persiga al Santo Padre, así sea el Padre Leopoldo, que lo quiero mucho y lo respeto, pero esa parte sí no se la respetaría, ni la apoyaría, ni la querría. O sea, eso es lo que le puedo decir. Bueno, muy bien, Marino. Hasta acá han llegado las preguntas. Realmente las dos reflexiones que hemos vivido en esta tarde han sido maravillosas en el sentido que nos ha abierto y nos ha iluminado nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, la de los signos de los tiempos y esta última de caminar en obediencia.
Es un gusto haberlo tenido junto a nosotros, celebrando también los 4 años de vida de Radio Madre de Dios. Nuevamente le agradecemos también a Diana Castilla, encargada de la conexión online, para que todos también desde sus casas hayan podido recibir estos mensajes a través de esa ciencia infusa que tiene usted, Marino, para que, bueno, podamos abrir nuestra mente y nuestro espíritu. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha brindado en esta tarde. Es con mucho gusto. Me despido con mucho cariño con todos ustedes y todos los que nos han seguido esta tarde. Y le pido a Dios que los bendiga a todos, que los proteja de esta pandemia, que tengan mucha prudencia, porque estamos en tiempos de mucho peligro, y sobre todo que se mantengan en gracia de Dios. Que Dios los bendiga. Adiós. Adiós, muy amable. Cerramos este momento con una oración final en acción de gracias a Dios, uno y trino, rezada por los frailes franciscanos, que dice así: Omnipotente, Santísimo, Altísimo y Sumo Dios, Padre Santo y Justo, Señor, Rey del cielo y de la tierra, por ti mismo te damos gracias, porque tu santa voluntad y tu único Hijo con el Espíritu Santo creaste todas las cosas espirituales y corporales. Y a nosotros, hechos a tu imagen y semejanza, nos pusiste en el paraíso, y nosotros caímos por nuestra culpa. Y te damos gracias porque así como por tu Hijo nos creaste, así por tu santo amor con el que nos amaste, hiciste que Él, verdadero Dios y verdadero hombre, naciera de la gloriosa siempre Virgen, la Beatísima Santa María, y quisiste que nosotros, cautivos, fuéramos redimidos por su cruz y sangre y muerte. Y te damos gracias porque ese mismo Hijo tuyo vendrá en la gloria de su majestad a enviar al fuego eterno a los que no hicieron penitencia y no te conocieron, y a decir a todos los que te conocieron y adoraron y te sirvieron en penitencia: venid, benditos de mi Padre, recibid el reino que os está preparado desde el origen del mundo. Y porque todos nosotros no somos dignos de nombrarte, imploramos, suplicantes, que nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, en quien bien te complaciste, junto con el Espíritu Santo Paráclito, te dé gracias por todos, como a ti y a Él le place. Él, que te basta siempre para todo y por quien tantas cosas nos hiciste. Aleluya. Y a la gloriosa Madre, la Beatísima María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, humildemente les suplicamos por tu amor que te den gracias por estas cosas como te place. A ti, sumo y verdadero Dios, eterno y vivo, con tu Hijo carísimo, nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo Paráclito, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí entonces la transmisión especial de este retiro espiritual junto a Marino Restrepo. Desde Radio Madre de Dios, bendiciones para todos.